una colección de joyas deslumbrante, una apasionada vida sentimental y muchos secretos de belleza de la reina del más es más. Hoy vamos a descubrir cómo esta reina de Hollywood convirtió su rutina en un mito que nos sigue inspirando. Hoy, Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor nació en Londres en 1932, pero pronto cruzó el Atlántico rumbo a Hollywood, casi como si el destino la hubiese colocado bajo los focos desde la cuna. A los 12 años ya era una estrella gracias a National Velvet o Fuego de Juventud aquí en España. Y desde ahí su carrera fue un desfile de papeles icónicos, desde Cleopatra, la película más cara de su tiempo, hasta dramas que le valieron nada menos que 2 premios Oscar. Pero Taylor no solo fue reina en la pantalla, también en su vida privada. 8 matrimonios, éxitos, fracasos y un activismo pionero en la lucha contra el SIDA que la convirtió en mucho más que una actriz de glamour. Su biografía es un mosaico de luces, sombras y diamantes, literalmente, porque su colección de joyas aún hace suspirar a medio mundo. A medida que su carrera avanzaba, la moda de Taylor se adaptó a los nuevos tiempos. La silueta New Look de los años 50 fue finalmente reemplazada por el bronceado y los vestidos rectos de los años 60, más tarde por la voluptuosidad de los 80. Aunque fue adaptando su estilo a los tiempos, mantuvo una línea de peinados impactantes y maquillajes dramáticos. La Taylor trabajó con los peluqueros y estilistas más legendarios de su época, pero siempre se dijo que ella era una amante del maquillaje y la peluquería. Incluso llegó a decir que si no hubiera sido actriz, le hubiera gustado ser peluquera. En su primera etapa hollywoodiense, Sydney Gularoff fue la encargada de sus primeras apariciones con esos toques de la edad dorada de Hollywood que tanto la caracterizaron, con bucles y monteras. Entre los 50 y los 70 su peluquero de cabecera fue Alexandre de París, cuyos recogidos marcaron tendencia. Aquí la fantasía y la experimentación eran su día a día. Durante su matrimonio con el senador John Warner, entre el 76 y el 82, el diseño de su estilo fue de la mano de Maury Hobson, marcando una tendencia más recatada y seria. Ya en el 84, Elizabeth Taylor trabajó más estrechamente con José Hebert, responsable de toda la iconografía de su etapa de protesta en favor de las personas con VIH y SIDA, hasta culminar con su proyección como leyenda del glamour. Fue su era con más experimentación en cuanto al color, dejando a veces libre sus bonitas canas. Si algo tenía claro Elizabeth Taylor, es que una buena base era crucial para un buen resultado. Por eso nunca descuidaba la hidratación. Era fiel a cremas de farmacia como Jergens, pero también se daba caprichos de lujo como la Peg. Su gran secreto, sin embargo, era la mítica crema Age Hour Cream de Elizabeth Arden, un bálsamo que usaba para todo: rostro, labios e incluso como calmante de emergencia. Para maquillarse, su base favorita era Biofon de Gerda Spielmann, que dejaba un acabado mate y natural aterciopelado, perfecto para resistir horas bajo los focos. Después, fijaba con polvos compactos de la marca japonesa Pola Makifard, insistiendo en la zona T para controlar los brillos. Ya estaba lista para potenciar su rango más distintivo. Los ojos. Los ojos de Elizabeth Taylor fueron su rasgo más famoso. Le encantaba potenciar su mirada y matizar su color de ojos natural, que era el azul oscuro. Para ello utilizaba paletas en tonos azules, verdes, violetas o dorados, con matices en tonos pastel que hacían que su mirada destacara. Usaba pigmentos de Christian Dior, Shu Eumura o MAC. Le gustaban las sombras en polvo con pigmentos ricos que fueran llamativos y nada de sutilezas ni remilgos. Para Elizabeth, escatimar en maquillaje de ojos no era una opción. A lo largo de su vida varió en la aplicación de los colores, pero su maquillaje más distintivo fue entre los 60 y los 70, cuando aplicaba una generosa capa de sombra sobre el párpado móvil y subía el color ligeramente hacia la cuenca del ojo sin llegar a cubrir el párpado completo y difuminando alrededor del contorno.
La sombra también podía bajar por la línea inferior del ojo, creando un marco perfecto para su mirada. El delineador también era importante. Con él creaba contraste y forma. En lugar de un delineador negro oscuro, utilizaba un delineador gris oscuro de la marca Clinique. Lo trazaba en la parte superior muy pegado a las pestañas y luego lo difuminaba, creando un efecto ahumado suave. Su delineado era intenso, pero no marcado ni definido. Bueno, mientras rodaba Cleopatra sí, pero no en su día a día. Y como no, también usaba delineador blanco en la línea de agua del ojo inferior para agrandar aún más su mirada, como muchas de sus contemporáneas en Hollywood. En cuanto a las cejas, siempre las mantuvo gruesas y arqueadas, rellenándolas con un lápiz oscuro sin perder naturalidad, lo que equilibraba perfectamente su mirada intensa. Decían que ella misma las depilaba y no dejaba que nadie las tocara. Y aunque sus ojos eclipsaban todo el rostro, las personas que la conocían personalmente decían que su rasgo más impactante eran, sin lugar a dudas, las perfectas y pobladas cejas. Para rematar, máscara de pestañas de Dior, porque las pestañas de Liz eran casi tan legendarias como sus papeles. Se dice que la primera vez que acudió a un casting cuando era niña, el director le pidió una y otra vez que se tenía que desmaquillar los ojos hasta el punto que usaron un algodón para quitarle el rímel. Por supuesto, Liz no estaba maquillada y también consiguió el papel. Y en los labios nada de tonos discretos. Elizabeth Taylor era la reina del rojo encendido, los rosas brillantes o incluso el coral en los 80. Siempre utilizaba delineador y un toque de gloss. Su marca favorita de labios era Chanel y se mantenía alejada de las marcas de labiales mate. En ocasiones utilizaba colores complementarios para un efecto 3D en el labio. Nunca utilizaba papel para quitar el exceso de pintura del labio. Además, usaba un lápiz labial para definir los bordes, pero siempre se mantenía dentro de la línea natural de sus labios y solo utilizaba colores lo más parecidos posibles a su tono de labial y brillo. El resultado eran labios carnosos, luminosos e imposibles de ignorar. Elizabeth tenía varios trucos curiosos que vamos a descubrir. Uno de ellos era el afeitado del rostro para alisar la piel y lograr que el maquillaje quedara perfecto, como un dermapeeling casero en plena época dorada de Hollywood. Esto hacía que la base se adhiriera mejor a la piel y se mantuviera más tiempo intacta. Ayudaba a suavizar la textura y atenuar líneas finas, reducir la apariencia de los poros y dejar la piel más receptiva a cremas y sérum. Además, evitaba que se le pudiera ver el vello al trasluz en los focos de la grabación, algo que el resto de los mortales podemos ahorrarnos. También usaba otro truco heredado del viejo Hollywood, donde no existía el fijador de maquillaje. Se bañaba justo después de maquillarse y peinarse. Sí, después. Decía que el vapor del baño fijaba su maquillaje y su peinado. Así nutría su piel y dejaba todos los productos impecables, añadiéndoles un pelín de hidratación con el vapor. Y esto sin las tecnologías waterproof. Imagínate hacer ese truco después de una sesión de maquillaje y peluquería de 4 horas y que todo empiece a desmoronarse. Eso es valentía, amigas. Le gustaba usar agua fría y bolsitas de té para bajar la hinchazón de los ojos antes de rodar. Y cuando aparecía en pantalla, la combinación de piel impecable, mirada felina y labios deslumbrantes era pura magia del cine clásico. Elizabeth no solo fue un icono frente a la cámara, también fue una visionaria detrás de los negocios de belleza. En 1987 sorprendió al mundo lanzando su propio perfume, Pasión, en una época en la que todavía no era común que las actrices pusieran su nombre a una fragancia. El éxito fue tan grande que abrió el camino a toda una industria de perfumes de celebrities que hoy nos parece normal, pero que en su momento fue un acierto en la renovación de su imagen y de sus finanzas. Después vino White Diamonds en 1991. Al principio se mantuvo reticente ya que había puesto mucho empeño en su primera fragancia, pero cuando se reunió con el legendario diseñador de fragancias Carlos Benham, responsable del diseño de aromas para Polo Ralph Lauren
o Yves Saint Laurent, el éxito estaba asegurado. Su fragancia se convirtió en uno de los perfumes más vendidos de la historia, con campañas publicitarias tan glamurosas como la propia Liz. Se calcula que la línea llegó a generar más de $1.000 millones, algo impensable para una estrella de cine que además seguía brillando en la gran pantalla. Solo en la línea White Diamond se crearon 13 variantes, para la noche, para el día, más primaverales o más intensas. En suma, con sus otras fragancias, su marca llegó a crear 20 aromas distintos, incluso una línea para hombres. El último lanzamiento fue en 2021, por lo que a pesar de su fallecimiento, Elizabeth Taylor sigue siendo referente de estilo y glamour. Pero su faceta empresarial no se quedó solo en las fragancias. Elizabeth entendió que la belleza era un legado y una forma de construir marca personal. Ella fue, en cierto modo, la primera influencer multimillonaria de la cosmética. Usaba su propio rostro y su aura de diva como garantía de autenticidad. Así Taylor no solo disfrutó de la parte divertida de la estética, sino que también marcó el camino de cómo una celebridad podía transformar su glamour y la belleza en un negocio global. El legado de Elizabeth Taylor en la belleza es tan poderoso como sus películas. Su estilo marcó tendencia. Las cejas gruesas y bien definidas que hoy siguen de moda, los labios rojos con acabado brillante, las sombras intensas que realzaban la mirada, todo eso aún lo vemos reinterpretado en pasarelas, editoriales y redes sociales. En Elizabeth Taylor más era siempre más y supo interpretar con gracia lo que se esperaba de una diva de Hollywood. Cardados imposibles, maquillaje atrevido y joyas sin pudor. Es exactamente lo que nos imaginamos cuando nos asomamos a la vida del glamour, pasión y, por supuesto, artes raudales. A pesar de sus tragedias personales, de sus matrimonios frustrados, de sus entradas y salidas de rehabilitación y de su lucha contra la enfermedad y el dolor, Elizabeth también encontró la belleza en la vida, la alegría en el color y el camino en el amor por los demás y, finalmente, por sí misma. Así que si te ha gustado este viaje por los secretos de belleza de la mujer de los ojos más reconocibles de Hollywood, ya sabes, suscríbete, dale like, comparte con esa amiga que no sale sin su rojo brillante de casa. Nos vemos la semana que viene. No, mentira, nos vemos en 2 semanas, 2 semanitas.